A los Tesalonicenses 4, 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí está. ¿Ya? ¿Está bien la repasadita? ¿Ya están listos para decirlo juntos? Digo, ¿o alguien, algún solito por ahí? ¿No? ¿Todavía no? ¿Sí, Alba? Primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos. Queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿Hasta? la venida del Señor, no precederemos. ¿A los qué? Muy bien, gracias, hija. A los que durmieron nada más, pero bueno, ahí está. Perfecto, hija, perfecto. 9.4 le damos, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Muy bien. Excelente. ¿Habrá alguno más? Digámoslo si no todos juntos. Dice, primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hasta ahí, ¿verdad? Muy bien, pues lo han dicho bien, ¿eh? Yo digo que ya de memoria, pero bueno, vamos a adentrarnos en el estudio, pero seguimos en la segunda carta ya. Estamos por terminar estas dos epístolas. Seguiremos memorizando al menos hasta el versículo 18 para que le vayan poniendo ahí ganas. Yo sé que tienen ganas de memorizarlo, así que le vayan poniendo ganas. ¿Hace alguna diferencia este ventilador ahí arriba con el aire fresco? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a sentir? Bueno, es que hoy el clima ha estado hoy bárbaro, ¿no? Bárbaro. Queremos otro eclipse que nos tape el sol un ratito, ¿no? Pero bueno, muy bien. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3. Estamos viendo en las Escrituras, en este caso, la importancia de vivir ordenadamente en un mundo desordenado. El capítulo 3 particularmente nos hace mucho énfasis en este asunto. Y hermanos, sobra decir que el creyente está llamado a vivir una vida de excelencia. Piensen en eso un momentito. Excelencia en todo lo que hacemos. En otras palabras, que hagamos el mejor esfuerzo en las cosas que realizamos. El mejor. No quiero decir que tú vas a ser el mejor de otros. Estoy diciendo que lo que tú puedes hacer, lo mejor, dar tu mejor esfuerzo en lo que tú haces. ¿Me explico, hermanos? No se trata de competir con otros, se trata de hacer el mejor esfuerzo que yo puedo hacer. Razones hay muchas. Una me bastaría, decir que todo lo que hagáis debemos de hacerlo no al ojo, sino como para el Señor. Con eso sería suficiente. Pero vemos implicaciones, vemos repercusiones. Una de las cosas es que sí, estamos honrando al Señor porque la gente se da cuenta que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, se esfuerza, se esmera por hacer las cosas que se le piden bien, porque estamos sirviendo y representando a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Y tristemente, a veces la gente ciertamente se vale de nuestros resbalones, de nuestros errores, para señalar, ¿no? Y es cristiano y mira nomás lo que hace, ¿no? Es triste, pero
Qué bueno cuando, al contrario, en vez de señalar lo malo, que están nada más pendientes a que... Es más, hay algunos que están presionando, que te están, ¿verdad?, haciendo bullying intenso, pero ¿sabes que por dentro están esperando que no caigas? O sea, todo ese ataque, todo ese esmero, toda esa intención de hacértelo pasar mal, no es por hacértelo pasar mal, es por ver si eres real. Como que por dentro están diciendo, no me falles. Aunque tú creas que te están atacando. Están viendo y están hasta cierto punto midiendo la realidad de tu fe. Dirás tú, pues qué bonita forma, ¿no? Pero es así. El incrédulo, la persona que no cree y que está atacando, a veces está buscando respuestas. Y a veces en su desesperación desecha todo y ataca lo que no entiende o lo que parece ser veraz, con la esperanza de que sea veraz. Y su ataque simplemente es un intento de simplemente demostrar que es veraz, más de lo que es mentira. A veces pensamos al revés, pero no, es justamente lo opuesto. Así que, hermano, ánimo. Amén. Amén. Ánimo. Ahora, es importante que tengamos esto en cuenta, porque cuando uno piensa en el asunto del retorno del Señor Jesucristo y particularmente del arrebatamiento, puede llegar a generar actitudes negativas, ¿no? Porque si ya todo se va a acabar, pues ¿para qué trabajo? Si ya todo se va a acabar, pues ¿para qué cuido o procuro una vida mejor? ¿Para qué? Es más, ¿para qué me visto bien, verdad? ¿Cuál es el total? Pues todo se va, ya me voy, no sé, podría generar actitudes muy malas y sobre todo de indisciplina. Y Dios espera que tú y yo seamos disciplinados, y por eso el subtítulo de esta porción es la disciplina del que espera. Esperar también implica ser disciplinado. Sé que me voy a ir de aquí. Sé que todo lo que está aquí en este mundo va a ser consumido por el fuego. Lo sabemos, la Biblia lo revela así. Pero eso no indica que no vamos a esforzarnos por hacer las cosas bien hechas y representar a Dios de manera digna ante la gente. Y eso implica que seamos disciplinados. Y por eso la semana pasada empezamos a recordar estas tres bases espirituales que la Escritura nos muestra en torno a lo que debemos de hacer en lo que esperamos. El orden en mi vida espiritual requiere que tú y yo vivamos, por ejemplo, orando, dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y ya habíamos hablado, hemos de estar orando. Es el primer paso para podernos poner en orden en la vida. Orar, interceder, tomar tiempos reales para estar orando. Lo vimos la semana pasada, no voy a insistir más, pero la oración particularmente que Pablo llama la atención que realiza, no es por lo que pide, sino por lo que no pide. No pide que le vaya bien, no pide que esté bien de salud, no pide que le prospere en su vida, pide que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y si algo pide es que, dice, seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, gente que se oponga al evangelio, que esa es la idea. No es tanto lo que les pudiera hacer sufrir a ellos, sino que no les impidieran que la palabra corriese y fuese glorificada. Entonces, hermanos, para ordenar nuestras vidas, la primera disciplina que tenemos que incorporar es la oración, pero también tenemos la segunda, y quiero que nos concentremos unos minutos en esta segunda. Confía en tu centinela. Dice el versículo 3, ayúdame a leerlo fuerte y claro, el versículo 3. ¿Qué dice, hermanos? Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Quién es fiel, hermanos? Fiel. Confía en tu centinela, el que está velando por ti. Es interesante la labor de un centinela, sobre todo en los tiempos antiguos. Hoy nos hemos olvidado un poquito porque ahí anda la policía, confiamos que anda por ahí, ¿verdad? Más bien, y algunos no confían tanto y por eso ponen mejor las alarmas, ¿no? Y dicen, la alarma que está conectada con la central de policía, ¿y de qué me sirve? Si en lo que les llega el aviso y tardan 20 minutos en llegar, pues ya.
pasaban a venderme una alarma, como aquí, seguramente tu casa han pasado, también a tu puerta han tocado, que ven que no tengo la plaquita de la alarma y todo ello, y ya saben, todas las tecnologías y la gente que paga y pagan, digo, no sé, ahora si tú lo haces está bien, no critico que lo hagas, pero el detalle es que siempre, digo, si tienes los recursos y lo haces, vale, está bien, pero pues no es precisamente barato y se van así sumando las cosas, ¿no? De lo que uno está luego gastando. Pero yo le pregunté directamente y lo pregunté sabiendo la respuesta, ¿no? Esas preguntas que uno lanza, ¿no? ¿Va a evitar eso que se metan a mi casa? No, pues no, la verdad que no. Entonces no lo quiero. Entonces no tiene ningún sentido para mí. Tú puedes pensar diferente. Ya sabes que yo tengo todo el derecho de estar equivocado, aunque llegando a la gloria sabrás que estoy en lo correcto. Pero tengo todo el derecho para estar equivocado, ¿no? Una alarma no evita. ¿Puede disuadir a alguien? Sí, pero no va a evitar. El que está determinado a entrar, va a entrar. Punto. Entonces, yo digo, tal vez en mi pensamiento muy mexicano aquí sí, he vivido en barrios muy complicados, donde si entrabas no sabías si ibas a salir y si salías no sabías si ibas a volver a entrar. Entonces, y sin alarma. La verdad que, gracias a Dios, aquí en España, aquí en Toledo, la vida es mucho más segura. ¿Amén, hermanos? Gracias a Dios. Entonces, sinceramente, veo innecesario un gasto, en mi opinión. Si tú lo tienes, eres totalmente libre. Tú rendirás cuentas a Dios por cómo usas tu dinero. Yo también, ¿no? Entonces, digo, pero las centinelas, la alarma, ¿cuál es la intención? ¿De qué de aviso? ¿De qué aviso que hay un peligro? ¿Para qué? Para que esté listo uno y no sufra el daño. Esa es la idea. Pero es obvio que un centinela se puede quedar dormido, es obvio que una alarma puede no funcionar, es obvio que aún funcionando los que tienen que responder a la protección pueden tardar, es obvio que hay muchos factores que podrían hacer que ese tipo de centinelas humanos fallaran, pero aquí estamos hablando de Dios, hermanos. Fiel es el Señor. Y mira la manera en la cual nuestro gran centinela trabaja en nuestras vidas, que os afirmará y guardará del mal. Ahora piensa en esto. Primero te afirmará. El centinela especial que tenemos no trabaja haciéndolo todo, en el sentido de poniendo un escudo protector alrededor nuestro, aunque sí andan ángeles cuidándonos de repente, intercediendo y trabajando a favor nuestro, dice la Escritura. Pero Él es todopoderoso y lo sabemos. Pero piensa en esto, el trabajo que Él hace en nosotros es, primero, afirmarnos, fortalecernos, darnos los elementos para poder nosotros resistir. Piensa en eso un momentito. El afirmarte implica que tú puedas estar firme, valga la redundancia, a pesar de lo que llegue a nuestras vidas. Porque a veces no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué Dios quiere afirmarme si Él me lleva en sus manos? Porque de vez en cuando la corriente te va a intentar arrastrar. Bueno, la estás continuamente enfrentando. Y de repente en esa corriente habrán, fíjense, cuando hay una inundación, como las que de repente hemos sufrido aquí, las riadas fuertes, el problema a veces no es el agua misma, aunque el agua puede generar muchos destrozos. ¿Sabes cuál es uno de los mayores peligros en esas circunstancias? Lo que arrastra. Porque arrastra cosas que te pueden hacer mucho daño. Golpear o llevarte y azotarte contra algo. Y aplastarte y ahí quedar. Y Dios quiere afirmarnos para que en esas corrientes donde vienen objetos peligrosos no nos dañen. No al punto de acabar con nosotros, nos da firmeza. Él está trabajando, hermanos, los elementos que él utiliza, y por eso una de las cosas que insistimos tanto es que tú y yo estemos en su palabra. Les insistimos, memoricemos, preguntemos,
4 preguntas: ¿qué me enseña? ¿Qué me redarguye? ¿Qué me corrige? ¿Qué me instruye en justicia? Porque son los elementos que van a ir ayudándonos a establecernos en la palabra, a afirmarnos en el Señor, a ser transformados de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Así no ocurren las cosas, hermanos. La regeneración, la renovación empieza por dentro, no por fuera. Por fuera es una reforma, es legalismo. Hago cosas exteriores para aparentar ser algo que no soy de verdad. Y de ahí la insistencia también de decirles: hermanos, Dios se preocupa más de lo que soy que de lo que hago. A Dios no le impresionan nuestros talentos, Él los puso ahí. Piensa en eso. ¿Eres muy bueno para algo? Pues agradécele, Dios te dio esa capacidad. A Dios no le impresionó para nada lo que te ha dado. Él te lo dio. ¿Qué espera que hagas? Que seas fiel. Es todo lo que busca de tu vida, que seas fiel. Y Él trabaja para darte esa firmeza. Él se esmera para que seas firme, y este centinela sí está velando por nosotros. Pero el primer elemento, fíjense, los que han tomado cursos de prevención dicen, es que el tema del éxito no es cómo vas a enfrentar el problema, es cómo previenes el problema. Cómo te preparas para enfrentarlo. Muchas veces la gente lo enfrenta y supera porque tal vez tenga habilidades y pueda superarlo, ¿no? Pero, ¿qué hubiera sido si hubieran estado listos, prevenidos? El afirmarnos tiene ese elemento de prevención, porque Dios nos está preparando para lo que viene. Nos está dando fortaleza para lo que viene. Y yo tengo que aprovechar de eso, yo tengo que ser consciente de ello, y no puedo menospreciar o decir, ya estoy bien. ¿Quién de nosotros puede decir con toda honestidad, ya estoy lo suficientemente bien para enfrentar lo que venga? Yo necesito al Señor, hermanos. Que Él me siga afirmando, que Él me siga fortaleciendo, que Él me siga dando lo que necesito para enfrentar lo que venga. Eso es lo que necesitamos. Pero ¿te das cuenta? Fiel es el Señor. Él no es como cualquier alarma que se desconecta, que no funciona, que tardan en llegar. Él está atento, Él está alerta, Él está trabajando. Fiel es el Señor. Y luego dice que, como decíamos, que os afirmará. Y luego está el otro elemento. ¿Y? ¿Quieren leerlo conmigo? Guardará del mal. Ahora, cuando hablamos de que Dios nos guarda del mal, nuevamente veamos lo que dice aquí en la pantalla. Confía en tu centinela. Déjenme decirles algo. Dios nos guarda siempre de todo mal. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir. No te confundas. Una cosa es que el mal te toque y otra cosa es que sufras. Son cosas distintas. A veces pensamos que el sufrimiento es algo malo, ¿no es cierto? Tan no es verdad. Mira, tú sabes que está volviendo en algunos sectores, sobre todo en África, la enfermedad de la lepra. ¿Sabes más o menos de qué va la lepra? A grandes rasgos. Digo, yo no soy médico, pero porque la Biblia trata demasiado de la lepra, dices tú, bueno, ¿por qué trata demasiado de la lepra la Biblia? ¿Y por qué se marginaba un leproso? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con eso? Bueno, era infecciosa, es infecciosa naturalmente. Pero ¿qué es lo que realmente era la lepra? Básicamente es la insensibilidad. Una persona no tiene sensibilidad y se está rascando hasta que se puede arrancar trozos de carne, literalmente, y caérsele por la lepra que tiene. Ahora, la lepra representa el pecado en la Biblia. ¿Y te das cuenta lo dañino que es? Y el detalle está en que cuando tú eres insensible, no te das cuenta del daño que te estás haciendo. Pero ¿qué requeriría tener para darme cuenta que me estoy haciendo daño? Pero ¿cómo se manifiesta esa sensibilidad, sobre todo cuando tengo un problema? Dolor. Hermanos, el dolor no es el mal. Está ahí para tu bien. Y a veces no soy consciente de eso. Que Dios tiene que infligir dolor
para que yo reaccione y me cuide. Ese instinto de supervivencia, esa reacción, ese me quema, ¿no? Y te retiras porque te está haciendo daño, te duele, pero si no te doliera, te consume. Así es el pecado. Y a veces confundimos el mal con el dolor. Es verdad que parte de la maldición, Dios le dijo a la mujer que los partos que daría luz, los hijos que daría luz, los daría luz con mucho dolor. Parte de la maldición, ciertamente, tiene que ver con ello, pero démonos cuenta que el mal en sí mismo no es ese. El mal es el pecado. Y dice, os guardará del mal, y en este caso del mal que propicia el malo. Hermanos, cuando estamos en Cristo, hemos sido rescatados de la condenación del pecado. ¿Te das cuenta? El pecado nuestro ha sido juzgado en la cruz. Todavía hay presencia del pecado que un día también el Señor nos quitará por completo de la presencia del pecado. Pero el juicio contra el pecado fue hecho en la cruz. Y la condenación del pecado, he quedado libre porque mi deuda ha sido pagada en la cruz del Calvario y por lo tanto sé que iré al cielo cuando muera. Entonces ha quitado el peor de los males de mi vida. Y un día será una ausencia total del pecado en mi cuerpo, porque este cuerpo será glorificado el día que Cristo me levante de entre los muertos, o que Cristo me hable con esa voz de mando, con esa voz de arcángel, con esa trompeta de Dios cuando Cristo descienda por nosotros. En un instante, dice la Biblia en 1 Corintios 15, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué glorioso día, hermanos. Él nos guardará del mal. Cuando sufres, no pienses que es el mal. El sufrimiento no es normalmente por el mal. Yo sé que lo que estoy diciendo puede generar tu mente, nuestra mente siempre está pensando el mal, pero es que el dolor, y no podemos pensar que pueda traer un beneficio. Escuchen lo que dice Santiago en Santiago capítulo 1, los primeros versículos. Santiago 1. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, ¿las pruebas qué son? Dicen pruebas, pero ahí se refiere a persecución. Ahí se refiere a problemas graves por causa de la fe. Es más, pérdida de la vida en ocasiones. Persecución a muerte. Uno diría, el mal. El Señor dice, pruebas para el creyente. Y luego todavía dice, tened por sumo gozo. Gózate de una manera excelsa cuando te halles en pruebas multicolores, de una gama impresionante. Podría ser cualquier tipo de salud, de trabajo, de gente que te rechace, yo no sé, pruebas de diferentes índoles. Y luego nos da la razón, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, no es mal. Es una herramienta que Dios está empleando para ayudarte a madurar. ¿Te das cuenta? Así que entendamos, Dios nos guardará del mal, aquello que me destruiría, aquello que sería para derrumbarme, aquello que sería para acabar con mi vida y mi comunión con Él. Eso es el mal. Pero aquellas cosas que me van a fortalecer, que me van a ayudar y guiar a estar más cerca del Señor, que van a estar puliendo mi carácter y que me van a ayudar a aplicar lo que Dios ha puesto en mi vida, en esa afirmación de mi fe, en momentos críticos, son bien para mi vida. Pero a veces no lo vemos así, por eso a veces fracasamos en las pruebas, suspendemos el examen y por eso todavía seguimos padeciendo ciertas cosas porque no hemos aprendido a decir, Señor, tienes razón, es por aquí, mas tenga la paciencia su obra completa, dice Santiago. O sea, en otras palabras, deja que Dios obre en tu vida, que Él trabaje en tu ser, confía en tu centinela. Si de repente hay algo que te duele, no es necesariamente porque el mal te está alcanzando. Dios te va a guardar del mal, pero Dios va a estar probando tu fe. Y recuerden que vivimos en un mundo caído y hay situaciones que pueden tocar nuestras vidas, pero el mal ya no me toca, porque yo no soy del malo y porque yo no voy al infierno. La condenación ya no se cierra sobre mi cabeza. He sido perdonado, he sido libertado de la esclavitud al pecado, he quedado libre. Hermanos, así estamos. Por lo tanto, podemos andar confiados que aunque suframos
no es el mal. Son cosas que tenemos que enfrentar y que hemos de superar, y tenemos al Señor de nuestro lado para poderlas enfrentar. Como hemos reiterado tantas veces durante estos estudios, las circunstancias que se vienen a este mundo son cada vez más complejas. Sobre todo van a estar más señalándose personas que no vamos a estar dejándonos manipular para que tengamos un pensamiento único como quieren imponer en esa ingeniería social, sino que somos personas que queremos honrar al Señor y que tenemos la libertad para elegir directamente. Y paulatinamente, mientras más avance el tiempo, en función a que tomará el control del anticristo cuando éste surja, esta plataforma que se está preparando para su llegada en su momento se va a notar cada vez más y nos va a afectar, pero el mal no nos va a tocar. Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Recuerda una cosa: el Espíritu Santo mora en ti. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún espíritu chocarrero, ningún demonio puede hacer morada en tu ser, porque donde está la luz no puede haber tinieblas. Así que está confiado en eso, y que desde luego, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Confía en tu centinela, por favor, pero date cuenta que la victoria directamente está en la palabra de Dios. Veamos lo que dice el versículo 4 y 5 de esta porción, versículos 4 y 5. Por favor, ayúdame a leer lo que dice. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El versículo 4 particularmente señala el apóstol: tengo plena confianza que vas a hacer, que haces y harás, que ahora, en este instante, haces, y que mañana, en el futuro, harás lo que te he dicho. La victoria está en la palabra. La paciencia de Cristo, el poder esperar en Cristo, esperar a Cristo. Hermanos, depende de que yo haga hoy y haga mañana lo que el Señor me enseña. Que mi corazón esté anhelante de su venida depende de que yo haga hoy y haga mañana lo que Dios me manda en su palabra. La victoria de la palabra es clara. Nosotros a veces no nos damos cuenta de la magnitud del poder que se despliega en la palabra de Dios cuando la obedeces. Porque la palabra de Dios tiene poder, ¿estamos de acuerdo con ello? Amén. Cristo, el Señor nada más dijo, sea la luz, y fue la luz. Su palabra tiene poder, claro que tiene poder. Creó el universo nada más por medio de su palabra, punto. Él tiene el poder para demandar que exista algo, y existe. Él es Dios y tenemos su palabra. Pero este libro no puede nada en sí mismo. El objeto, hay gente que lo utiliza como un amuleto, ¿no? La traen en el coche y dice, ay, mira, yo creo que no tuve el accidente porque traía ahí la Biblia. O la tienen a la entrada de la puerta de la casa, le ponen un atril bonito, ¿verdad? Y la abren, y para que bendiga a mi casa. No quiero ser irreverente, pero este libro son hojas, es piel, que yo puedo romperlo y no pasa nada. Lo precioso de este libro no es el material, es lo que está escrito aquí. Y el poder de estas palabras no se despliega, no se desata hasta que yo la obedezco. Y hay gente que dice, no, bueno, con que la leas, hermano, ¿verdad? Si tú lees la Biblia en voz alta vas a hacer huir a los espíritus malignos. No. Si tú no te sometes a Dios, de nada sirve que leas todo el Salmo 119 de corrido y de memoria cuando tengas un ataque espiritual. Si tú no obedeces la palabra de Dios, hermanos, Santiago lo dijo así: someteos pues a Dios, resistid al diablo, quiere decir, está en contra de lo que él implica, y huirá de vosotros. Pero la clave está en someterte a Dios. ¿Y cómo te sometes a Dios? Obedeciendo su palabra.
A veces pensamos, es que la palabra de Dios tiene poder si tan solo digo. Bueno, yo entiendo que la palabra de Dios tiene poder y yo sé que muchas veces he predicado en muy malas condiciones, tal vez no me preparé lo mejor que podía, tal vez no hice el mejor esfuerzo de lo que en parte corresponde, tal vez mi vida espiritual en ese instante no era lo que debía de ser y sin embargo Dios bendijo la predicación, pero la bendijo porque su palabra tiene poder para llegar a los corazones. Su palabra tiene poder. Pero si yo nada más recito la palabra de Dios, claro, es la palabra de Dios, pero eso no ahuyenta a los espíritus. La ahuyenta el que tú seas obediente. Él se da cuenta que no puede contigo porque Dios está contigo. Porque el poder de Dios se despliega en tu vida. Porque estás en sintonía, en comunión con Dios. Por eso huye. Y es que a veces queremos usar la Biblia como un amuleto. Como un escudo protector. Nunca la obedecemos, nunca la leemos y cuando tenemos un problema, sí, lo voy a decir, tengo miedo en la noche y sí, voy a leer la Biblia para que... Sométete a Dios. Amén, hermanos. Amén. Es lo que tenemos que hacer, someternos a Dios, obedecer. La victoria está en la palabra, la victoria de la palabra está en que hagamos hoy y mañana lo que nos ha mandado. Por eso Pablo dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis presente y haréis lo que os hemos mandado. Y eso trae amor de Dios a nuestros corazones y eso nos encamina a esperar al Señor. Seguir en esta sala de espera ocupados ordenadamente. Seguir pacientemente esperando, que implica firmes en lo que debemos estar activos. La paciencia no es inactividad. La paciencia es firmeza. Y es poder seguir avanzando aunque las circunstancias no sean las más favorables. Como el Señor de repente nos da unas bofetadas con guante blanco para hacernos dar cuenta que lo que nos falta es confiar en su palabra. El reto, por ejemplo, que hemos puesto delante en torno al adquirir un local, obviamente, cualquier persona puede decir, pues, y a lo mejor lo pensó, pues, ¿qué le pasa a Alfonso? ¿No? ¿De dónde? Pues sí, yo soy perfectamente consciente de que yo no tengo los recursos, ni aún juntos los tenemos, ¿verdad que no? Y de repente empieza uno con el trabajo y el proyecto, empezamos animados y de repente como que baja el ánimo y dice, esto se está prolongando, ¿verdad? El calor está apretando y todo. Y ya quisiera, sí, yo sé, yo también. ¿Será que vamos a poder? ¿Será que...? ¿Y qué hace el Señor? No dudes, aquí está. Confía, será en su momento. Y, hermanos, digo, seamos conscientes. Dios está haciendo un milagro. Seamos conscientes. Con tan solo ser fieles con lo poco, Él hará lo que Él sabe hacer, sorprender como siempre. Como siempre, sorprendernos. Pero la victoria es de la palabra. Hacéis y haréis. Hoy haces y mañana harás lo que sabes que debes de hacer. No dejes de hacerlo, hermano. No dejes de hacerlo. Pero es que no veo. No dejes de hacerlo. No os canséis de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Muy bien. Y luego dice más adelante, no os engañéis. Antes, versículo 6. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por eso después dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Qué estamos segando? Para lo espiritual. Ahí estamos invirtiendo, hermanos. Amén. Ahora, veamos un poquito, un poquito, porque ya estamos, todavía estamos, sí estamos con el tiempo más o menos encima, pero veamos un poquito esta conducta práctica, paciente, que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas, porque, hermanos, una de las cosas que habla de que de verdad soy del Señor es que hay orden. Déjenme decirles algo muy como testimonio. Por la gracia del Señor, yo tengo que decir
que si bien es cierto que han habido momentos muy críticos, por ejemplo, hablando de lo financiero, creo que todos hemos pasado tiempos de vacas flacas. No. Vacas flacas, qué barbaridad. Estoy mal, hermano, necesito ya un break, ¿verdad? El calor. Vacas flacas. Y aprieta. Y te desalienta. No puedo decir que alguna vez he pensado en tirar la toalla. Gracias a Dios, no. Creo que no. No me acuerdo de algún momento que mi ministerio haya dicho, me dedico a otra cosa. No, es la carga, el llamado del Señor en ese sentido de la carga que pone es muy grande como para pensar siquiera como opción. Sinceramente, tengo que admitirlo en ese sentido. Pero no que haya pasado tiempos muy complicados en sus momentos. Aún aquí en España. Situaciones muy complicadas, en otros ministerios, situaciones muy complicadas. Sería largo decirles, no les voy a decir, ¿verdad? Si no, aquí nos amanecemos, ¿no? Ahora, pero al mismo tiempo, aún en medio de todo eso, Dios bendijo el orden que decidimos optar por obedecerle a Él. Fíjense, cuando recién nos casamos, Laura y yo, teníamos un montón de sobres pegados. Uno decía diezmos, el primero. Otro alimentos, otro medicinas, otro luz, otro... Cada uno de los gastos que hacíamos. Y siempre se ponía ahí el dinero. Exactamente lo que íbamos a gastar. De lo que sea. O ahorrar, si hubiera para ahorrar. Eso no se tocaba. Si para comida ya se había acabado el dinero, hasta ahí. Pero es que tengo hambre todavía, y unas galletitas, aunque hay de los ahorros, hasta ahí. Y así, durante pues toda nuestra vida. Ya no tenemos los sobres, pero ya quedó la inercia. Al principio de nuestro matrimonio así lo hicimos para ordenar nuestra vida financiera delante de Dios. Pero lo primero era nuestra ofrenda al Señor. Lo primerito. Era lo que entraba ahí primero, para darlo de inmediato. O sea, ese entraba y luego se vaciaba, ¿no? Y todo lo demás, gastos que ustedes saben, luz, agua, renta, impuestos, todos los gastos, todo, hasta de un chicle, ahí está, pum, todo. Procuramos mantenernos siempre en ese estándar. Y cuando tú ordenas cosas así, te permite lograr cosas. Es interesante. Mucha gente pensaba que nosotros vivíamos con una opulencia, que teníamos mucho dinero, y luego cuando en confianza me preguntaban, pero hermano, ¿cómo está ahí el tema? Y les compartíamos, decían, pues sí. Hacemos esto y es lo que Dios ha bendecido para que en nuestra vida podamos estar tranquilos, podamos estar dignamente viviendo y sirviéndole. No somos ricos, no tenemos extras, no tenemos, decimos en México, dónde caernos muertos, pero sabemos que Él nos va a llevar, así que ¿qué me preocupa dónde me voy a caer? Así que, ¿cuál es el problema? Pero el orden es importante. El orden en las finanzas, el orden en el uso de los tiempos, el orden en torno a el ministerio de la palabra es importante. No hay que caer en la rigurosidad, perdón. Sí, parece trabalenguas para mí. A la inflexibilidad. Uno tiene que aprender a ser flexible. No estoy hablando de algo inflexible. Obviamente los ahorros están para emergencias, situaciones, pues para eso están. Digo, y a mí justo ahora que no están, porque todavía no está del todo bien, llegaron muy mal de la garganta esos dos, y ya parece que Laura se empezaba a poner mal. Dije, a ver si no nos pegan el bicho, ¿no? Pero bueno, llegaron muy mal, pero me decía, papá, es que definitivamente, y como nos pasaba cuando vivía con nosotros, ahora le está pasando ahora en su esfera, ¿no? De repente podías tener un excedente que te permite ahorrar, y luego Laura y yo nos decíamos, ¿qué problema va a venir? ¿Qué se va a descomponer? Porque seguro que este dinero es para algo. Y pues sí, llegaba para algo. O de repente no teníamos problema ni nada, pero tampoco había excedentes, ¿no? Estábamos bien, pero de repente teníamos un extra. ¿Qué va a pasar? y así suele pasar, ¿no?
Para eso es. Y bueno, bendito Dios que siempre suple, ¿no, hermanos? Bendito Dios. Pero tenemos que aprender a desarrollar una conducta ordenada, práctica. ¿Qué es la práctica? Bueno, vamos a leer, porque ya me tardé mucho en toda esta introducción y ya estamos sobre el tiempo. Vamos a leer versículos 6 al 18, es el resto del capítulo prácticamente. Es donde vamos a verlo desarrollar. Primero, hemos de vivir ordenadamente, les decía. ¿Esto por qué? Creo que escribí mal algo ahí, pero bueno. Vamos a dar lectura. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿cómo, hermanos? Anda. Fíjense, a veces no nos gusta señalar estas cosas, pero en la iglesia tenemos que ser conscientes. Si un hermano anda desordenadamente, estamos hablando de un hermano, hay que aclarar, número uno, debe ser hermano. Si alguien anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, dice que te apartes. O sea, esto es lo que se llama excomunión. No tenemos comunión con una persona. No puedo, es que si alguien me dice, hermano, es que tengo mucha necesidad y lo veo en los restaurantes, ya veo cuál es tu problema, ¿no? O ropa de marca y todo eso, pues digo, aquí ni conozco las marcas, pero ya medio estoy conociéndolas, ¿no? Bueno, hay unas internacionales que todo el mundo conoce, pero hay otras que son muy propias del país que luego ya estás conociéndolas, ¿no? Y que no se privan de nada, pero están mal económicamente, dices tú, a ver, desorden, cuidado. Claro, primero se les exhorta, se les instruye, no responden, llega un punto donde, ¿sabes qué? Vamos pintando nuestras rayitas, decimos México, ¿verdad? De aquí para allá, tú, y de aquí para acá, yo. Y ahí nos vemos. Que os apartéis, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, otra vez la palabra, desordenadamente entre vosotros. Y nota el enfoque, ni comimos de balde el pan de nadie. Y aquí está, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Interesante que Pablo lo enfoca directamente al tema de la manutención, al tema del trabajo, al tema de decir, yo no quiero ser carga. La actitud dice mucho. Hay momentos que alguien puede tener necesidad, sí, y vamos a ayudar, claro, pero es diferente de que uno busque ayudar a alguien a que alguien venga a colgarse, ¿verdad? Les voy a decir algo, y a lo mejor me está viendo y no importa, si me está viendo mejor. Recibí una llamada, un mensaje el día de hoy, un predicador brasileño. Hola, soy fulano de tal, soy predicador. Tengo mi agenda libre por si me quiere invitar a predicar. No cobro por predicar. Ah, qué bueno, le digo, porque aquí no pagamos por predicar, tampoco, ¿verdad? Yo no sé qué tiene en la cabeza esta gente, ¿eh? Yo no sé qué tiene en la cabeza esta gente. Así no es el ministerio de la palabra, ese es un desorden terrible. Primero, no le conocemos de absolutamente nada. Segundo, yo no voy a andar ofreciendo a las iglesias a ir a predicar porque soy muy bueno predicando, o por lo que yo sea, o porque yo tengo un tema, yo no sé. No. Es desorden, hermano, es arrogancia, es un estilo de vida fuera totalmente de orden. Ahora, yo no sé si ustedes dicen, pues que en mi país así se hacía. Pues desorden, hermano. No, es igual, da igual de qué país sea, si lo hacen así, es un desorden. Y número uno, tiene que haber un testimonio. Número dos, tiene que haber una congruencia doctrinal. Número tres, tiene que haber una invitación, no que yo me invite. Es como si yo llegara a tu casa, oye, voy a ir a cenar hoy en la noche. Ahí le dice a tu esposo, ¿no? ¿Cómo caería eso, no? Soy el pastor, ¿no? ¿No puedo hacer eso, hermanos? No puedo hacer eso. Está mal. Desorden. Te vienes a colgar, ¿no? También, cosas así. Y tristemente hay gente desordenada, especialmente en el aspecto económico, en el aspecto de abusar de otros. Hermano, Dios habla mucho del tema financiero en la Biblia. Mucho. Y uno de los aspectos se marca en esta situación y revela el uso de los recursos, la intención del trabajo, la búsqueda de no ser carga, de ser productivo, revela mucho del corazón de la persona.
Y Dios dice, ten cuidado con el que anda desordenadamente, buscando aprovecharse de otros. Hay mucha migración ilegal, hay muchos migrantes que vienen a buscar una mejor vida, hay muchos, entre ellos, supuestos creyentes, y algunos de ellos sí lo son, algunos no. Tengamos cuidado, porque son ellos que no son precisamente los que buscan aprovecharse de la misericordia de los creyentes. Tengamos cuidado, seamos buenos mayordomos, no nos dejemos estafar, y que no manipulen tus emociones por decir, es que un creyente debe ayudar a los de la familia de Dios, y hasta te lo dicen. Sí, es verdad, pero aquí está mi familia, hermanos. Te conozco a ti, a ellos no los conozco. Pero dicen, Pablo enviaba cartas para decir, reciban a Tito, reciban a Timoteo, reciban, es como mi hijo, o sea, siempre hay el elemento de verificación, de recomendación, de comunión. No hay el elemento, ya estoy aquí, yo soy Juan Camaney, pues sí, ¿y? Serás quien seas, pero no, es desorden, hermanos. Tengamos cuidado de no caer en esos errores o no caer en esas trampas de otros, ¿no? Y luego dice Pablo, después, versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, como apóstoles lo tenían, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. ¿Quieren leerlo? Lo conocemos bien, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y vas a ver cómo van a trabajar luego. ¿Verdad? Porque oímos, y luego lo dice, la razón que lo dicen, ahí está, porque oímos que algunos de entre vosotros andan otra vez. ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? Desordenadamente entre vosotros, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Lean conmigo el 12 que dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Qué tremendo, ¿no? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Espero no tener que hacerlo, hermanos. Siendo honesto, espero. ¿Saben que son de esas cosas complicadas y que por eso no las ves ocurrir mucho en las iglesias? Es difícil esto, pero es muy necesario. Y más en nuestros tiempos y en el contexto en el que estamos viviendo aquí, en Europa, es muy necesario. No es un llamado a la insensibilidad, es un llamado al orden. Porque si alguien vive desordenadamente, lo que Dios quiere es que se ordene, ¿no, hermanos? Es lo que Dios quiere, que todos vivamos ordenadamente. Estamos representando a Dios, estamos esperando con paciencia su venida. ¿Cómo estamos proyectando el gran y el glorioso evangelio de Cristo cuando andamos desordenadamente? ¿Qué clase de mensaje comunicamos a la gente que es de quién es nuestro Dios y en quién estamos esperando? ¿Un Dios que bendice el desorden? ¿Te das cuenta? Pero dice claramente, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hay que vivir ordenadamente. Así que, y solamente comento esto porque ya que me lancé a leer todo esto, noten el versículo 10 nuevamente. ¿Quieren leerlo conmigo? Nuevamente el versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Trabaja para adorar a Dios calladamente. Sé diligente en tu trabajo y piensa que en tu trabajo, en lo que tú realizas, en la tarea que realizan, cualquiera que ésta sea, estás representando al Señor. Estás haciéndolo para Él de la mejor manera. Estás ocupado. Ocúpate. Hermano, rechaza ser una persona ocupada digitalmente. O sea, que está en las redes nada más, que está ahí en esas cosas perdiendo el tiempo. Y usa mejor el trabajo arduo para honrar el diseño divino. Trabaja para adorar a Dios. Dios espera que hagamos. Que el que no quiere trabajar, pues que no coma, dice la Escritura. El que no quiere. Y es algo que, fíjate, Dios señala porque es una de las cuestiones más evidentes
del desorden en una persona cuando no quiere trabajar. Los papás que están aquí presentes, ¿verdad? Bueno, aquí ya vemos 4. ¿Qué pensaríamos de nuestros hijos, no? Tumbados en el sofá, scrolling en el teléfono, pasando los TikToks todo el día, ya con bigote y barba el muchacho, que ni trabaja ni estudia. Y sabes, muchas veces es la culpa de los padres, ¿eh? Pero ¿no quieres estudiar? Venga pues a buscarse trabajo. Y no te quiero en la casa hasta la tarde o la noche que no hayas ido a buscar el trabajo. No, pues ya eché 20,000 currículums. Pues ve a tocar puertas, ve a las industrias, ve a las tiendas, al menos ofrécete a hacer algo, lavar un coche, limpiar algo. Yo sé, dicen, es que aquí está prohibido. Sí, pero igual te aceptan que les lleves el carrito de la compra. Ocúpate. ¿No quieres? Pues estudia al menos. Y estudia bien. Algunos luego vuelven al estudio, otros no. Pero la verdad está en que, hermanos, démonos cuenta de eso. ¿Qué imagen se da un varón 25, 30 años que no está activo? Ya sea al menos estudiando bien y trabajando bien. ¿Qué imagen da? ¿Orden? ¿Responsabilidad? ¿Confianza? No, hermanos. Seamos conscientes. El trabajar con diligencia es un poderoso medio para comunicar el Evangelio. Pero vivamos, que dijimos, ordenadamente. Y se empieza por nuestras actividades laborales. Se empieza por ahí. Hay más, pero no vamos a avanzar más porque ya cumplí 50 minutos y ya se están asfixiando de calor allá adentro, ¿verdad? Entonces vamos a dejarles salir. Hermanos, hay etapas en la vida, como saben. Todos tenemos la etapa primero de preparación. Ese es nuestro trabajo. Terminamos la preparación, viene el trabajo, viene la consolidación de la familia. Termina el trabajo, viene la etapa del disfrute, de la etapa en la cual uno tal vez ya no está ocupado en el trabajo, pero está ocupado en otras cosas. Pero no pierdan de vista esto. Todos los trabajos, todo el trabajo que podamos realizar es tu campo misionero. Tú estás en lugares que yo nunca voy a estar. Tú conoces personas que yo nunca voy a conocer. Con personas que a lo mejor jamás voy a poder hablar. Entonces, tú eres el único evangelio que podrán ver, al menos en esta etapa de tu vida. No lo olvides, porque podría ser nuestra última etapa. Podría ser nuestro último trabajo. Podría ser el último momento que hablamos con aquella persona. ¿Cristo puede venir? Hoy. Y se acabó la oportunidad para muchos. Para muchos. Y tal vez de esos muchos, algunos de los que estuvieron cerca de nosotros. Yo les decía a los chicos en el discipulado el otro día, a lo mejor una buena forma en la cual puedes iniciar una manera de compartirles el evangelio, es decir, mira, quiero hablar contigo. Se sientan, se toman una bebida fría ahora que está haciendo calor, ¿verdad? Y le digas, mira, quiero pedirte perdón. Y va a decir, ¿pero de qué? Si nos llevamos bien, somos buenos amigos. Sí, precisamente por eso quiero pedirte perdón. Ah, ¿ya no quieres ser mi amigo? No. Es que he sido tu amigo, nos hemos llevado muy bien en el trabajo y nunca te he dicho esto. Nunca te he hablado de esto que es tan importante. El evangelio. Compártele. El simple hecho de que reconozcas que le estás fallando a él. Ella va al infierno y tú vas al cielo. Y tú lo sabías. Ella no, él no. Entonces, hermanos, por eso el trabajo es importante también. Dios no quiere, pues no podemos ser todos pastores, todos misioneros en el sentido de decir, todos estamos como líderes en la iglesia. No, pero todos sí somos misioneros en el sentido que a todos Dios nos envió para predicar el evangelio en tu campo misionero especial. Ahí donde estás. Ya estará en el instituto Alba. Ya estará en su otro grupo, no sé qué grado vas también allá, Felipe. 5º.
Nuevos compañeros o los mismos, no sé. Sí, la mayoría, ¿verdad? Todavía. Pero son nuevas oportunidades. Es el campo. Es el campo. Es el momento. No hay otro, hermanos. Vivamos ordenadamente para glorificar a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por recordarnos en tu palabra que aún en las tareas más cotidianas como el trabajo, podemos adorarte, podemos servirte, podemos ser luz. Hoy te ruego tu ayuda. Necesitamos de tu bendición para que nuestro espíritu, nuestro corazón esté fuerte, establecido en tu palabra, para que al estar firmes, este mundo no nos arrastre, sino que nosotros podamos marcar la diferencia en cada lugar donde estemos. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Vamos a entonar un himno más. Si quieres tocarle a Laura para que sepa que ya estamos. Número 293. Este niño nada más quiere ver a su hermana. Con tranquilidad, no tumbes la puerta. Nada más tócales. 293 del himnario.